Pues gracias por la presentación y gracias también por invitarme a participar en este foro, que también pues siempre gusta, ¿no?, hablar de las cosas que a uno pues le interesan, hacen ilusión y saber que hay espacio siempre para poder hablar de temas a los que uno les dedica tiempo, no sé si decir de investigación, ¿no? Si tengo aquí a una persona como Silvia, a lo mejor hablar de investigación es demasiado, digamos de estudio, de estudio en términos de que, bueno, pues parte de mi tiempo, tanto desde el punto de vista académico, ¿no?, o dentro de lo que es la universidad, como por interés personal, pues lo he dedicado a estudiar temas de arquitectura tradicional, quizás precisamente porque provengo, ¿no?, yo soy madrileño de crianza, y cuando me vine a vivir pues a Castilla-La Mancha, pues probablemente esto me llamó la atención mucho más que a los que vivís aquí, o sois locales, que lo tenéis más interiorizado. Y como digo, pues parte de mi trabajo de estudio académico e investigación, junto con un montón de compañeros, ¿no?, que algunos pues están también aquí, que hemos hecho paseos y largas excursiones y jornadas juntos, tanto de visita, de trabajo, pues de alguna manera nos hace ilusión, ¿no?, el pensar que se puede mantener viva una tradición, en este caso, y un patrimonio que, por desgracia, ¿no?, cuando he visto la gráfica que ha puesto Silvia también, pues también me ha desilusionado, ¿no? Por desgracia, pues parece que estamos hablando de cosas abocadas a desaparecer, ¿no?, en estas jornadas. Y que cualquier iniciativa como esta, tanto lo hecho, ¿no?, del mural, las charlas que estamos viendo hoy aquí, como las que habrá mañana, pues yo creo que son la manera de mantener, ¿no?, hoy en día, contemporáneamente, ya que no vivimos de ello, ¿no?, ni podemos seguir manteniendo vivo el uso que se le daba directamente a muchas de estas cuestiones a nivel local, pues el mero hecho de hablar de ellas, como va a ser el caso, ¿no?, de la construcción tradicional, pues hace que por lo menos esa tradición que se transmite, ¿no?, oralmente, no se pierda. Y dicho todo esto, en el caso, ¿no?, en el que me habían pedido que hablara pues de arquitectura tradicional, pero en este caso, ¿no?, de arquitectura en piedra, porque como habéis visto, pues en el mural aparece otro de los iconos quizá o de los elementos característicos de nuestro paisaje manchego, que es ese bombo, o perdón, ese cuco, cubillo, o como veremos ahora, ¿no?, queramos llamarlo en función de pues, su ubicación geográfica, de las denominaciones locales, etcétera, ¿no?, que son lo que se recoge en el mural, ¿no?, precisamente. Vale. Lo que se recoge precisamente en el mural, ¿no?, pues es uno de estos elementos de refugio o típicos de nuestras eras y de nuestros campos de labor. Bueno, y que refleja pues alguno de estos elementos, como vemos en la imagen, que a algunos les resultará familiar, ¿no?, este en concreto pues cerca, ¿no?, entre Casas de Haro, Minaya, que son esos elementos que siembran, ¿no?, como vemos allí al fondo también otro elemento igual, ¿no?, y que muchas veces hay que fijarse o pasan desapercibidos, pero en el fondo siembran y colmatan todo el paisaje, están muy presentes en todo el territorio y hay muchos de ellos a lo largo del paisaje como conjunto. Es decir, no son elementos singulares, que a lo mejor es lo que conoce mucha gente, porque cuando sales del pueblo, en muchos municipios, pues está el chozo de no sé quién, o el bombo de no sé cuántos, o el cubillo de no sé quién, que es lo que se ve desde la carretera y que parece un elemento singular, pero en realidad hay cientos o miles de ellos a lo largo de la geografía. O muchas veces esos elementos, como la imagen de abajo, que conforman muros, paredes, que configuran, ¿no?, los bancales en el territorio, pues también nos pasan desapercibidos, porque como cualquier arquitectura tradicional, se mimetizan con el territorio y se mimetizan con el lugar donde están construidos, como ocurre con la mayoría de la construcción o de los materiales tradicionales. En realidad, lo que nos estamos refiriendo en este tipo concreto de construcción tradicional es lo que llamamos construcción en piedra en seco. Y como vemos aquí, ¿no?, esto es algo internacional, es algo que no es propio precisamente de Castilla-La Mancha, sino que es una técnica asociada a cualquier lugar donde nosotros encontramos la piedra como recurso material de construcción. Y de hecho, pues esto es lo que ha llevado a que esta técnica,
y estos conocimientos pues se hayan declarado patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Permitidme que os lea, porque ya veía yo que se iba a ver poco, ¿no? El arte de construir muros en piedra seca comprende los conocimientos y prácticas sobre su realización con un mero apilamiento de piedras sin usar otros materiales, salvo tierra también seca en algunas ocasiones. Es decir, que estamos hablando de esto que, como estamos viendo, ¿no? Pues realmente es un oficio, un saber tradicional y artesanal, como tantos otros, que hoy en día pues poca gente hay, ¿no? Que lo mantenga vivo, especialmente, ¿no? en nuestro entorno, donde precisamente tenemos muchos ejemplos de ello, ¿no? Luego es una clara pérdida de patrimonio, en este caso inmaterial, aunque como vemos en muchos otros sitios sí que existen ejemplos, ¿no? Vivos de esta tradición, no del patrimonio en sí, sino de esta tradición, de este patrimonio inmaterial que es el saber hacer. Bueno, ejemplos de esto, como digo, los vamos a encontrar, por poner unos ejemplos rápidos, ¿no? En todos los continentes, es decir, en Europa, desde el norte hasta el sur, en construcciones, como hemos visto, humildes o más ambiciosas, en Asia, en elementos pues, cotidianos, ¿no? Como decimos igualmente, viviendas, molinos, elementos asociados al medio rural, construcciones más o menos monumentales o simbólicas, o en otros países, ¿no? De Sudamérica, de África. Algunos de ellos he tenido la ocasión de visitar, por eso he puesto mis fotos, en otros, como no, os pongo las referencias. Y como veis, pues asociados tanto a construcciones tradicionales como también en algunos casos a construcciones más monumentales o históricas. De hecho, pues existen periódicamente congresos internacionales, es decir, que a nivel también, ¿no? Científico o académico, pues hay un interés por este tipo de construcción y de mantener vivo, ¿no? Ese patrimonio que genera pues, una cierta actividad a nivel mundial, donde pues, se pretende, ¿no? Como siempre, mantener o intentar continuar la preservación de este tipo de elementos patrimoniales. De hecho, pues, alguno de estos se celebró aquí también en España hace ya 25 años, y nosotros aquí en Albacete pues fuimos pioneros también, hace justo, ¿no? Casi también 25 años, del primer Congreso Nacional sobre este tipo de construcción. Algo tendrá que ver, ¿no? Nuestro patrimonio, en general, ¿no? Este tipo de cuestiones pues siempre son impulsadas por iniciativas particulares y personales de gente entusiasta, ¿no? Pues en este caso de José Antonio y Juan Ramírez, que realmente, ¿no? Pues fueron unas personas muy pioneras en este tema a la hora, ¿no? de lanzar hace 25 años este congreso y poner en relevancia todo este patrimonio, que como vemos pues también es muy, o está muy extendido y muy característico de muchas otras regiones de España. Y de hecho en muchos otros sitios se sigue manteniendo esta actividad de una manera pues mucho más continuada, con la celebración de estos congresos internacionales, como en este más reciente, en Menorca, actividades, ¿no? De todo tipo, de talleres que podemos encontrar, además muy documentadas, hoy en día que tenemos a nuestra disposición todo tipo de medios online, de vídeos, foros, blogs. Es decir, pues tanto, ¿no? En el norte de la península, en Asturias, como en el sur, en Jaén, vamos a encontrar este tipo de construcciones siempre asociadas a una actividad, pues agrícola, ganadera, y con unos tipo de construcción que se va a caracterizar siempre por el material que tenemos en el entorno físico en el que se desarrolla esa construcción, ¿no? Y como vemos, pues cada una de ellas tiene su característica peculiar, porque las piedras y el material que se utiliza pues son distintos en cada lugar. Como digo, pues hay amplia información, ¿no? Sobre este patrimonio en casi todas las provincias, diría yo, de España. Podemos encontrar ejemplos documentados sobre construcciones en el medio rural de estas características. Y es más, pues afortunadamente, pues también existen asociaciones que siguen manteniendo viva pues, esta tradición y realizan pues, encuentros anuales o reuniones periódicas donde, bueno, de alguna manera pues, se pretenden realizar talleres demostrativos o talleres que en muchos casos pues, también han dado lugar
hasta creaciones de grados de formación profesional, en este caso concreto hay uno en Alicante, dedicado a este tipo de construcción. Creo que bueno, pues todo esto es interesante para que veamos, ¿no?, podamos aprender, como siempre, de lo que en otros lugares se hace y quizás puede ayudarnos a mantener viva una tradición que es muy nuestra también y que, sin embargo, pues desde el punto de vista, como digo, del saber hacer, del conocimiento, si no hemos perdido, estamos perdiendo. Mientras que, como digo, el patrimonio, por otro lado, bueno, ese está documentado, ahora veremos en qué estado y qué posibilidades tiene, pero el patrimonio lo tenemos muy documentado, es decir, textos y libros como esto y estudios pues existen desde hace años. Ahora hablaremos también de esa diferencia entre los distintos elementos, los bombos, los chozos, etcétera. Incluso aquí, pues también en las proximidades, gracias también a la labor de asociaciones, ¿no?, culturales, pues existen también muchos de los recorridos y de las rutas documentados desde hace años y de personajes que se han dedicado también su tiempo libre. En la mayoría de los casos, como decimos, casi todas estas iniciativas son particulares, de entusiastas o de asociaciones, como digo, culturales, que en algún momento y con los medios propios de cada época o de cada tiempo, pues han documentado parte de este patrimonio que hoy en día tenemos muchas más posibilidades, ¿no?, para poder hacerlo de una manera más eficaz, con los GPS, con las cartografías, con los sistemas de información geográfica, pero que, por desgracia, como digo, pues todavía sigue estando en manos, ¿no?, pues como decimos, o de estudiosos como nosotros o de gente que tiene pues un especial cariño o un especial interés por este tipo de bienes. También la pintura, pues, ¿no?, es, como decimos, esto es algo muy presente, tanto en la poesía como en la pintura. Ahora leeré algún otro texto también, y este tipo de elementos constructivos pues ha inspirado, ¿no?, en todas las artes, es como algo característico de nuestro paisaje manchego. También recientemente, ¿no?, pues desde la universidad, el Colegio de Arquitectos, aquí pues nos gusta contribuir también, ¿no?, con la organización de este tipo de talleres o eventos, y recientemente pues también hace unos años pues se hizo una iniciativa aquí en el municipio de Minaya donde se pretendía, ¿no?, pues poner en valor y intentar, ¿no?, reactivar este tipo o poner en marcha este tipo de actividades en la zona o en la región y en la provincia para poder estar, pues diría yo, a la altura de otros lugares de España, ¿no?, donde precisamente, pues además del patrimonio, tienen este tipo de actividades. Si hablamos ya de los muros de piedra, ¿no?, ya hemos hablado un poco del contexto, los muros de piedra, en este caso, pues como veis, ¿no?, las texturas, las formas, a infinitos, ¿no?, porque cada piedra es propia del lugar y eso va a caracterizar el patrimonio. De hecho, pues con piedra también se construyen, si nos vamos ya a las zonas, pues en este caso serranas, nuestras propias, como puede ser Aína, pues también las construcciones, ¿no?, más allá de las construcciones que encontramos en el campo, pues son zonas más pedregosas y, por tanto, pues como recurso también se utiliza en gran medida en las propias construcciones o viviendas. De hecho, pues cuando nosotros vemos una vivienda, ¿no?, la dificultad que tiene un muro, ¿no?, hacer un muro en esquina, a diferencia de los elementos que hemos visto de planta circular o elementos con esas curvas más suaves, pues es que precisamente es donde se muestra el oficio y la tradición o el saber hacer y el bien hacer de, pues, el albañil o la persona que trabaja la piedra, ¿no?, donde podemos ver cómo realmente esto es una labor de saber seleccionar perfectamente qué piedra encaja en cada lugar, es decir, porque aquí no se utilizan, ¿no?, herramientas, como podemos ver, o herramientas ni alta tecnología, ¿no?, más allá de una maza, una almaina o una piqueta para poder tallar levemente o recortar unas piedras, y el oficio, como vemos, está en saber aparejar, eso que antiguamente es lo que hacían los albañiles, que es aparejar las fábricas, es decir, los muros. Y por tanto, pues cuando vemos una construcción de estas es donde realmente uno se maravilla del saber hacer, ¿no?, de cómo poder colocar esto. En cualquier construcción, de hecho, pues nosotros vemos cómo precisamente a la hora de construir esos muros, pues hay un saber hacer, o incluso en aquellos muros que en algún momento se han derruido y hay que restaurarlos, pues también utilizar
¿no? Pues lo que hacemos hoy en día, usar lo que tenemos en nuestro entorno o procurar reconstruir las cosas con el material local, no como muchas veces hacemos hoy en día, ¿no? Pues que obviamente tenemos materiales más modernos, más efectivos y al final, ¿no? Pues una construcción acaba siendo pues también, ¿no? Un conjunto de remiendos de distintas cosas. ¿Y por qué aquí en La Mancha encontramos este tipo de construcción entonces, ¿no? Que no es una zona pues de piedras y nuestro paisaje es así, lo que caracteriza a las construcciones, las grandes construcciones, ¿no? En el medio rural, en las aldeas, son los muros de tapia, los muros de tierra, que es lo que abunda. Pues porque este recurso es lo que se obtiene cuando uno trabaja en el campo y tiene que retirar pues todo ese material o esa piedra que sobra para las labores propias, ¿no? De la agricultura. Y obviamente eso da lugar a lo que llamamos los majanos, esas acumulaciones de piedra, donde realmente, como veis, el material que queda es un material, no voy a decir de poca calidad, pero es decir, que no es un material seleccionado, es el material sobrante de otra labor. Y esto que está tan en consonancia con lo que hoy llamamos, ¿no? Esa economía circular. Es decir, no hay que hacer, ¿no? Un esfuerzo grande por irse a buscar el material, sino aprovechar el material sobrante. Y con ese material sobrante es con el que se construyen esa mayoría de, ¿no? Dándole forma a esto que muchas veces se confunden, ¿no? Si uno pues no tiene el ojo entrenado, a veces ve estos montones por el campo y no distingue entre lo que es un majano o lo que es un cuco o un bombo, porque en muchos casos es que es algo tan simple como eso, ¿no? Es coger estas piedras y saber, simple entre comillas, no es lo mismo simple que sencillo. Es decir, simple, pero no nada sencillo de trabajar para poder construir, ¿no? Este tipo de refugios, que es, ¿no? Y si hablamos ya de tipologías, lo que llamamos cucos, cubillos, chozos, guardaviñas, es decir, este tipo de refugio pequeño, de forma cónica, que según, ¿no? Las denominaciones locales, pues lo podemos encontrar con todas estas variedades, ¿no? Pues hay quien en un lado lo llama cuco, en otro cubillo, hay quien dice que el chozo es pues cuando la construcción en vez de ser en forma de cúpula tiene muro de piedra, pero tiene unas ramas, ¿no? Y una cubierta vegetal de palos o de ramas. Es decir, eso pues a lo mejor en una zona te dicen que es así, pero luego vas a otro lado y como vamos a ver ahora varios ejemplos, ¿no? Repartidos por toda la geografía manchega, pues veréis que este tipo de construcciones, y apoyándome en estos mapas que mi compañero Teodoro Sánchez de Ciudad Real, también arquitecto y amigo, pues elaboró, ¿no? Para un estudio más amplio dentro de lo que es la región, pues si nos fijamos, ¿no? En distintas zonas como la Alcarria, pues tenemos ejemplos similares, donde veis que el tipo de piedra es distinto y donde sí, en algunos casos, se utilizan algunos elementos, ¿no? Pues obviamente reciclados o recuperados de algún otro tipo de construcción que no son los propios que vamos a encontrar, ¿no? En el entorno, que son estas piedras más irregulares y donde efectivamente pues, nos aparece esa cubierta vegetal, es decir, que tiene una cierta identidad local, ¿no? Distinta a lo que podemos encontrar en otros lugares. Si nos movemos ahora a la serranía de Cuenca, pues efectivamente allí a esto lo llaman un chozo, ¿no? Que como hemos dicho en otros lados, pues no sería un chozo, ¿no? Y esto es algo muy sencillo y muy simple. O sea, no tiene tampoco gran porte y es quizás el refugio más básico, ¿no? Si nos seguimos moviendo por la geografía, pues tenemos algunos otros ejemplos, ¿no? Ya más llamativos y más espectaculares, donde aquí la habilidad de la construcción pues ya es mayor, ¿no? Donde se necesita un saber construir más especializado. Algunos otros que nos pillan más cerca, ¿no? Estos de por aquí, donde en muchos sitios sí que si hay algún elemento singular, como digo, es conocido en el pueblo, se ha mantenido, aunque como vemos, ¿no? Pues ya quizás ha perdido su contextualización, pero se mantiene como elemento patrimonial y permite, pues de alguna manera, tener, ¿no? Uno de esos elementos representativos como muestra del resto del conjunto de elementos que a lo mejor se han perdido por el resto del territorio por el abandono, ¿no? De las labores. Más ejemplos, ¿no? Aquí en La Mancha, pues estos que hemos visto precisamente, ¿no? Quizás ahora que estamos haciendo un recorrido, pues para mí tiene más valor, ¿no? O pienso que precisamente estos elementos que tenemos aquí más próximos, ¿no? En nuestro entorno cercano de Minaya, Casas de Haro,
Casas de Benítez, en toda esta zona, tenemos unos ejemplos que para mí son singulares o espectaculares en comparación, ¿no? En cuanto a esa forma de construir, a ese oficio y a esa arte que hace falta para poder construir esto, que no son, como vemos, pues tan simples como los hemos estado viendo en otros sitios, ¿no? Y que a veces, pues quizás eso, ¿no? Nos parece algo natural, pero cuando uno lo compara con otras cosas, mucha gente cuando hemos organizado jornadas y viene a verlos dice, hombre, es que realmente son llamativos, ¿no? En comparación con los que hay en otros lugares. Estos también, ¿no? Aquí muy próximos, en Ventas de Alcolea, pues para mí son uno de los ejemplos más, ¿no?, sorprendentes de este tipo de construcción, en el cual pues ahora veremos, ¿no?, cómo por la forma de construir, que simplemente es acercando, ¿no?, las hiladas de piedra poco a poco, pues conseguimos, ¿no?, necesitamos hacer estas cúpulas tan apuntadas. Ahora hablaremos un poquito de esto también, ¿no?, sin entrar en detalles más técnicos. Y de ahí pasaríamos a lo que ya es, o lo que llamamos bombos, que quizás eso pues tiene otras características, ¿vale? De hecho, para diferenciar, y antes de verlos, os voy a leer también aquí un pequeño texto, ¿no?, del poeta Eladio Cabañero, un poeta local de Tomelloso, donde habla pues, en la obra Pueblo, Paisaje y otras varias cosas de La Mancha, desde el año 1968, y dice: cuando caminamos desde Alcázar y Campo de Criptana por la llanura más abierta, nos encontramos con unas raras y nunca vistas pirámides esféricas de piedra. Son los llamados bombos. A través de las viñas llegamos a uno de ellos y observamos que están construidos sin argamasa alguna, piedra vana, utilizando las piedras que arrancaron los arados de vertedera y de gancho romanos al levantar las azas para plantar las vides. Los construyeron los campesinos de Tomelloso, tanto para limpiar de piedras la tierra como para que les sirvieran de vivienda a ellos y sus animales de labor, los de gran tamaño, y para refugiarse, en los más pequeños, de la noche y el mal oraje. Los bombos de Tomelloso son la versión épica de la quintería manchega. Bueno, la quintería también, ¿no?, es la denominación que recibe pues, en la zona de Ciudad Real de La Mancha, la llamaríamos, ¿no?, la típica cabaña también, ¿no?, dedicada a estos usos pues, de planta cuadrada y tejado. Pues esto es lo que llama la versión épica de esa quintería, ¿no? Y efectivamente, pues esto es, ¿no?, leyendo esto, me imagino, ¿no?, a esta persona andando precisamente por este camino entre Campo de Criptana y Tomelloso y encontrándose con este entorno, ¿no? El bombo, como veis, es una construcción de mayor tamaño y con un perfil distinto, ¿no? Es más ancho, no tiene esa forma tan apuntada y tiene unas paredes mucho más gruesas. De hecho, lo que tiene es como una doble pared, es decir, tiene una pared interior, otra exterior y un relleno de piedra, ¿no?, pero de esa piedra amontonada, sin aparejar, como hemos visto, ¿no?, o como se hace en los muros, que es lo que tenemos en el exterior y en el interior. Y de hecho eso hace que en muchos casos el espacio interior tenga una forma distinta del espacio exterior, ¿vale?, y pueda tener una forma en planta distinta. Realmente el uso pues, viene a ser el mismo, solo que esto se hizo muy habitual, ¿no?, la construcción de este tipo de bombos cuando se desarrolla toda la cultura, ¿no?, de la vid en Tomelloso a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, o hasta esa época, cuando los agricultores tenían que pasar pues, 3 o 4 jornadas a 30 o 40 kilómetros a veces, ¿no?, del propio pueblo, y obviamente necesitaban un espacio más grande pues, para pasar temporadas o días, y por tanto pues, tiene sentido. De hecho, pues, muchos de estos bombos, como veis ahí, la denominación también pues, local, ¿no?, de estos espacios, pues se habla de un bombo de una jaula, cuando tiene solo un espacio, o de 3 jaulas, porque por dentro pues, ya es casi una vivienda, ¿no? Esto tiene 3 habitaciones comunicadas y por fuera, ¿no?, pues como vemos tiene ese perfil rebajado, pero su construcción igualmente responde a los mismos parámetros de piedras amontonadas, sabiamente aparejadas, una contra otra, sin más material que esas piedras o la tierra seca del lugar, porque obviamente muchas veces la piedra pues no es algo que sale limpio, sino que sale también, ¿no?, con un montón de tierra. No sé si me he saltado algo. Bueno, comentaba eso, ¿no?, que precisamente en los bombos
Cuando nosotros, o en los chozos, cuando nosotros hacemos, estoy intentando sacar el puntero, ahora, cuando nosotros hacemos esa construcción para que, ¿no? Esa construcción por hiladas aproximadas de piedra, pues claro, no podemos volar las piedras mucho una respecto de otra y eso hace que para poder avanzar en horizontal tengamos a su vez que hacer una construcción muy picuda, ¿no? Y que avanza poquito y va subiendo mucho en altura. Y eso hace que tengamos pues, perfiles más o menos esbeltos y cónicos. Mientras que cuando empezamos a construir con las piedras de esta forma, ¿no? Es decir, que empezamos a aparejarlas de forma que parezca un arco, pues al final lo que tenemos, ¿no? Es ese perfil. Si lo superpongo a la imagen que teníamos antes, pues necesitamos, ¿no? De que ese empuje que van a producir una piedra contra otra se compense con todo este macizo de piedras que tenemos aquí. Y por tanto, pues eso me da origen, ¿no? Por esa forma de construir, a esas formas de los bombos mucho más anchas y mucho más planas. Otra construcción típica, ¿no? Tradicional, los corrales, que muchas veces, pues claro, a día de hoy nos encontramos, ¿no? Este tipo de construcción o este tipo ya, ¿no? De amontonamiento de piedras que si nosotros lo vemos pues en planta, ¿no? En una vista aérea responde perfectamente a estos espacios. De hecho, esto que está ahí al pie del pico del Calar, en todo el Calar del mundo, en Google Maps aparece, ¿no? Localizado como la Plaza de Toros. Probablemente, ¿no? Pues por su uso asociado en este caso, ¿no? al ganado, pero ejemplos de esto encontramos por toda la geografía, ¿no? Como estos corrales también pues propios de la zona de El Bonillo, de Munera, que de esto pues nuestro amigo José Fajardo también nos hablaría mucho y lo tiene muy bien documentado porque están en muchos casos asociados a las vías pecuarias y a los descansaderos asociados a esas vías y que también pues obviamente recurren a este tipo de construcción para poder, ¿no? Dar ese uso de corral temporal o de elemento que una vez que ha perdido su uso, obviamente, pues como está ocurriendo con las vías pecuarias, pues al final pues acaba, ¿no? En un montón de piedras o de nuevo en un majano, ¿no? Más o menos organizado, pero en un majano. Y ya si pasamos a otro tipo de construcciones más elaboradas, en aquellos lugares donde tenemos, ¿no? Como vemos ya, paisajes más sinuosos, cerros o macizos rocosos donde podemos obtener, ¿no? Material más abundante de este tipo, pues se construyen las tinadas o los recintos ya de planta cuadrada con cubiertas vegetales, que es lo que llamamos pues, una tinada o una majada, en el cual pues, nosotros vamos a encontrar ya, ¿no? Pues una arquitectura que también tiene, traigo aquí a colación, porque tiene una gran belleza, ¿no? Plástica también en cuanto a todos esos elementos vegetales que se utilizan combinados con esta piedra, ¿no? Porque no son tampoco elementos o madera trabajada, sino que como vemos en algunas imágenes o como vamos a ver, pues son elementos también sacados del lugar, de árboles muchas veces de poco porte, que no son los habituales para construir, ¿no? En madera, pues son sabinas o árboles pequeños, y que como veis pues también se mimetizan con el paisaje, a veces generando conjuntos importantes, ¿no? De construcciones, en muchos casos también abandonadas, y que como digo pues combinan en este caso el uso de la piedra y el uso de las ramas, los elementos vegetales para hacer esos chozos, en este caso si veis, ¿no? Que por eso pues esa asociación del chozo con esa construcción de techo vegetal y en este caso chozo sabinero, que me da también, ¿no? Pistas de qué es, ¿no? Cuál es el material que se está utilizando para este tipo de construcciones y que en este caso pues muy bien documentados por otra compañera, Paz Núñez, que hizo su trabajo también en el Alto Tajo y que son unas construcciones que como vemos pues todavía algunas de ellas se mantienen y sería una pena, ¿no? Que desaparecieran porque como vemos en este caso ese saber hacer con el recurso local, la madera, las ramas, como vemos casi sin desbastar en bruto, pues es, ¿no? Igual de sabio que el saber aparejar la piedra o el saber hacer esos muros, ¿no? De apilar una piedra contra otra sin más medios. Y como digo, pues esto también pues son elementos que en su caso pues han documentado y bueno, pues lo difícil, ¿no? De todo esto pues es saber qué podemos hacer, ¿no? Para que esto no acabe perdiéndose y sobre todo cómo mantener, porque al final estos edificios habrá que mantenerlos y cómo mantener ese carácter.
También he puesto otra imagen característica, ¿no? Que son estos, como siempre, ¿no? Los muros, los ribazos, riberas, como lo llaman en otros sitios, los muros de bancal que nosotros tenemos en nuestras zonas serranas y que también son otro elemento muy importante, precisamente con todos estos episodios que estamos teniendo, ¿no? De crisis climáticas, danas, es decir, son los elementos fundamentales para mantener el paisaje y para mantener la estabilidad de los terrenos, de las tierras de labor, en estas zonas, ¿no? Tan difíciles de escorrentías, de laderas. Es decir, pues quizá o muchos de los desastres que se están produciendo, ¿no? O las ruinas que suceden en este tipo de construcciones se deben a esa falta de mantenimiento que hemos visto, como en la imagen anterior, donde pierden su papel y, como decimos, pues estos son elementos fundamentales en la cultura tradicional para mantener, ¿no? la estabilidad de todo lo que son las terrazas y las zonas de cultivo asociadas, ¿no? A estas zonas de ladera. Y bueno, para ir terminando, pues simplemente, ¿no? Hacer una reflexión, o precisamente creo que tiene interés en estos foros, ¿no? Pues también saber, ¿no? Aprovechar para ver si hay alguien que pueda compartir pues, experiencias, conocimientos, muchas veces, ¿no? Este tipo de foros sirve para esto. Bueno, muchos de estos elementos están documentados y inventariados dentro de los catálogos de elementos protegidos. Depende ya el grado de protección del plan de ordenación municipal de cada ayuntamiento. De hecho, los bombos en concreto aparecen reflejados en la Ley del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha como bien a proteger, sin especificar con qué categoría, si bien de interés cultural o cómo, como diciendo, bueno, pues ya. Pero eso tampoco es garantía de nada, ¿no? Quiero decir que este tipo de bienes está muy bien el inventariar y quizás esa labor, ¿no? Que además, de hecho, la mayoría de estos catálogos, estas cosas, pues son manejados por profesionales, no es algo que esté a disposición del público y que sirva precisamente para concienciar, sino que en muchos casos, pues lo que sirve, ¿no? Pues, es a veces, ¿no? Pues, como en este caso, pues para hacer una llamada de atención, o en otros casos, pues realmente, aunque protejas, es decir, ¿no? Si nadie es capaz de mantener, por mucho que pretendamos proteger, pues no nos va a servir de mucho, ¿no? El inventariarlo y darle un grado de protección. Y lo que ocurre en la realidad es esto, ¿no? Que al final quien sí tiene interés en mantener no tiene o los conocimientos o las técnicas, o como es natural, utiliza las técnicas que tiene a su disposición hoy en día, si se ha perdido la tradición. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? Pues no lo sé. Yo me hago la pregunta, si realmente, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Dejar perder las cosas o que las cosas se mantengan como sea, con los medios que disponemos hoy en día por culpa de haber perdido la tradición? O la tradición o las ganas de hacer las cosas como se hacían tradicionalmente, como en muchos otros sitios, ¿no? Y por tanto, pues ahí queda la reflexión, ¿no? En cuanto a decir, bueno, ¿qué es mejor? ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Pues efectivamente, ¿no? Todo lo que hemos ido contando al principio serían las vías para evitar, ¿no? Que las construcciones pierdan su identidad, ¿vale? Y que de alguna manera pues, se pierda también esa tradición que permita mantener esa identidad en las construcciones. Hay algunos otros ejemplos en los cuales pues, vemos que hoy en día, ¿no? Pues siempre me gusta sacar este ejemplo y sacar a relucir a Graciano, paisano de Minaya, Graciano López, que es, alguna vez, si me lo encuentro en alguna charla, pues siempre digo que es a quien hay que proteger, no a esto, sino a él, porque, quiero decir, es una de las personas pues, que todavía, como vemos en aquella imagen, con paciencia y muchos años de trabajo, pues ha sido capaz, ¿no? de hacerse su propia construcción. Y luego pues, tenemos otros ejemplos que siempre son, ¿no? relevantes, como es el caso del Museo del Carro en Tomelloso, donde ese bombo de los años 70, del último bombero conocido, bombero de hacer bombos, no de apagar fuegos, Pablo Cota, pues se mantiene, ¿no? como uno de los elementos singulares, como vemos, quizá algo musealizado, ¿no? fuera de su contexto, pero que permite, por lo menos, tener ese elemento característico a disposición del público en un entorno próximo, o en algunos otros alojamientos turísticos o restaurantes o comercios donde en algún caso se ha incorporado esa construcción, ¿no? como algo característico, pues como decimos, fuera de su contexto, pero como un elemento también, ¿no? como
pues ha hecho aquí en el mural también como algo que identifique, ¿no?, ese carácter de algo autóctono de la zona. Que igualmente, bueno, pues aunque veamos que algunos de estos edificios pues tampoco tienen mucho que ver, ¿no?, con esa construcción o ese oficio tradicional, probablemente la técnica no es exactamente la misma, ¿no?, de esa construcción artesanal que hemos visto en los ejemplos en su contexto local, en el campo. Pero bueno, pues con esto, como dirían nuestros paisanos valencianos, pues creo que nosotros hemos puesto también, pues con este pequeño acto de hoy, nuestra pequeña piedra para seguir construyendo, ¿no?, o evitar que se arruine este conocimiento y este patrimonio, ¿no? Así que muchas gracias y bueno, pues espero que os haya gustado.